cuando de repente la mandan a cuidar a un niño que estaba padeciendo de cáncer. Él dice que tenía su teléfono, o sea, tenía su celular, y que cuando quería algo y la enfermera no se encontraba dentro de la habitación, le mandaba un mensaje por WhatsApp. Le decía, oye, quiero una paleta. Y cuando va a su trabajo, por la mañana, el niño le manda mensaje. Le dice, necesito que vengas porque me siento muy mal. Cuando ella llega, le dicen, ¿a dónde está el niño? Ya lo trasladaron a otro cuarto. Le dice a este enfermero que estaba ahí acomodando, le dice, no, dice, el niño murió en la madrugada. En la camilla de al lado, pues había una señora ya grande y su esposo, que la señora de la cama de al lado empieza a gritar, ahí está, ahí, me está viendo, me quiere llevar, ahí está. Dice, no hay nada, tranquila, todo va a estar bien, no hay nada. Y ella dice, pero yo la estoy viendo, ahí está ahí está. Le pregunta a la señora, ¿está bien? Le dice, es que está ahí está, me está observando, me quiere llevar, no dejen que me lleve. Se escucha un lamento. Grita, decir no, y en un suspiro fallece. No manches. Estás escuchando tu podcast Historias de alguien. ¿Qué tal? Sean bienvenidos, estamos de regreso nuevamente con todos ustedes en este podcast, su podcast favorito, Historias de Alguien. Les damos la bienvenida a este episodio, muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de este podcast. Ya me conocen, yo soy Rafael y como cada episodio tengo a mi querido Iván aquí en el estudio, así que pues voy a pedirle que salude y que se presente para toda la gente que ya lo conoce y para la gente que te vaya a conocer en un futuro. Pues, por favor. ¿Qué tal? Les damos la bienvenida a Historias de Alguien. Estamos en un nuevo episodio muy interesante. Yo creo que es un tema que llama mucho la atención, así que vamos a darle. Exactamente, llama mucho la atención, como lo dijo aquí Iván, ya que es un tema que creo que ya se ha hablado mucho, pero no obstante no deja de ser un tema relevante e interesante por el tipo de historias que pueden llegar a suceder en este tipo de lugares, ¿no? Y me refiero a ese tipo de lugares específicamente a lugares que suelen ser demasiado frecuentados y obviamente como son muy frecuentados y hay muchos tipos de situaciones, pasan muchas cosas diferentes, ¿no? Y obviamente la rama de las historias paranormales, de terror o como quieran verla, pues no es la excepción. Así que en este momento prepárense que vamos a contar para todos ustedes historias de hospitales, historias, encuentros, apariciones muy aterradoras en hospitales, así que pues prepárense. Antes de comenzar con el episodio, por favor suscríbanse al canal, denle al botón de la campanita para que no se pierdan ningún futuro episodio que vamos a estar subiendo. Si quieren mandarnos sus historias, va a estar apareciendo mi correo en la parte de aquí. Y si no lo vieron, bueno, pues va a estar en la descripción para que no haya ningún problema. Tanto como el de Iván como el mío van a estar ahí para que nos manden alguna vivencia, alguna historia. Si es que quieren compartir con la comunidad de Historias de Alguien, pues su experiencia. Y sin más ni más, vamos a comenzar. Vamos a ponerle play a la música para ambientarnos y meternos un poquito en el episodio del día de hoy. Como lo dije hace un momento, son historias, creo yo, muy poco comunes, porque a pesar de que la gente las comparte, a veces no suelen ser tan detalladas como nos gustaría que nos contaran una historia, ¿no? No nos dan el contexto que hay detrás, y las pocas historias que hay
que son narradas con una precisión y con una perfección de detalles muy profundas son las que hacen que este tipo de historias tenga específicamente su rama de historias en hospitales. Así que pues por favor, mi querido Iván, vamos a comenzar contigo y pues apaguen la luz, mi gente, pónganse sus audífonos y pongan atención a estas historias. Comenten igual qué es lo que van opinando de cada historia. Por favor, mi querido Iván. Vamos a empezar con una historia muy interesante. Es anónima por el hecho de que puede llegar a ser un momento muy íntimo. Así que la persona que nos las contó, pues vamos a ponerle Esmeralda. Ok. Esta historia la titulé El Doctor Fantasma. El Doctor Fantasma, ok. Esmeralda nos comparte que pues en la labor de parto de su segunda hija, pues ella asistió a un hospital del seguro aquí en la ciudad, ¿no? Su primer hijo lo tuvo en un hospital particular, pero en esta ocasión decidió ir a un hospital del seguro, ¿no? Y como es de costumbre, pues ves que este tipo de lugares pues es muy tareado que te atiendan, ¿no? Ajá, que te la hacen tardado, ¿no? Te hacen muy tardado el hecho de que, a ver, espérese tantito. Entonces fue muy laborioso que la pudieran atender, ¿no? Cuando ya la meten a la camilla, está en espera. Ella está preocupada porque siente que pues el bebé ya va a nacer, ¿no? Pero pues nadie la atiende, nadie va y checa a ver cómo está, simplemente la tienen ahí y pues a ver hasta qué horas se les ocurre atenderla, ¿no? Ella está preocupada, llega un doctor, le dice, oye, fíjese que pues yo ya siento que ya voy a tener a mi bebé, no sé si pueda checarme, atenderme. El doctor le dijo, no, sabes que no, te tienes que esperar, todavía no es el momento. Y pues le pusieron muchos pretextos, ¿no? Entonces ella no sabía qué hacer, se sentía preocupada, sentía que el bebé ya tenía que nacer, estaba afligida, ya era madrugada, en un momento de soledad y de angustia pues se pone a llorar ahí dentro de la camilla, no sabe qué hacer, se da cuenta que a lo lejos está un pasillo. Dice, a lo mejor si alguien pasa por ahí pues le pueda yo decir que me siento mal, que si me puede llegar a atender, ¿no? Entre llorando, entre su desesperación, logra ver un viejito que pasa por ahí. Dice que ya era un señor de muy avanzada edad. ¿Qué pasa? Se la queda viendo, cruzan las miradas. Ella dice que normalmente en ese pasillito pues apagaban las luces y dejaban unas luces muy, muy tenues. Dice que cuando ella lo vio, había mucha luz alrededor. No sabe si era alucinando, si ya se sentía mal, no le da mucha importancia, ¿no? El viejito la ve, se acerca a verla y le pregunta, ¿qué tienes? Y le dice, no, pues es que fíjese que pues nadie me quiere atender, yo ya siento que voy a tener a mi bebé, pero pues nadie quiere atenderme, no me atienden. Y le dice, ¿nadie lo quiere atender? Y dice, no, pues no, nadie. Y dice, no, espérese, la voy a revisar. Acuéstese, yo soy un doctor, tengo mi título, no se preocupe, yo voy a revisarla, a ver qué onda, no va a sentir nada, no le va a doler, nada. Entonces, pues la revisa, todo normal, le dice, levántese, fíjese que sí, ya es urgente que la atiendan, porque si ya efectivamente, pues su bebé ya va a nacer. Y le dice ella, pero pues es que nadie me atiende, ya les dije, pero no me hacen caso. Este señor le dice, espérese, yo me encargo que ahorita la atienda, ¿no? Sale de la habitación. En ese momento dice que la luz que ya veía pues empieza a bajar, que ya no le toma mucha importancia. En ese momento llegan paramédicos, que vamos a atenderla, vamos a subirla a la sala de operación, así de la nada, no saben ni cómo. Si al principio nadie quería atenderla, ahorita resulta que ya todos están preocupados por ella, ¿no? Entonces la suben a la sala de la operación. Ella dice que vio a 2 personas que estaban atendiéndola. Vio a una que era la que estaba llevando el labor y otra persona que estaba atrás de ella sujetando su cabeza y como que acariciando su cabello y le estaba diciendo, no te preocupes, todo va a salir bien, todo está bien, no te preocupes, ¿no? Entonces ella
pues se duerme. Cuando despierta ve al doctor y le agradece que la haya atendido y le pregunta por la segunda persona. Oiga, fíjese dónde está la otra persona que estaba. Y el doctor le dice, no había nadie, solamente era yo. Y le dice, pero si yo lo vi, estaba atrás de mí, yo sentí cómo sujetaba mi cabeza y me estaba diciendo que todo iba a estar bien. Si yo lo vi, yo lo sentí, ahí estaba atrás de mí. Dice el doctor, no, solamente estaba yo, no había absolutamente nadie. Entonces, ¿qué fue lo que vio? ¿Qué fue lo que pasó? No sabemos, ¿no? Es algo curioso que a lo mejor y la gente vaya a decir, la gente que está escuchando el podcast va a decir que es repetitivo, ¿no? Las historias, pero pues digo, al final de cuentas son hospitales en donde mucha gente muere por muchas circunstancias, de muchas enfermedades. Algunos mueren de muerte natural, algunos porque quizás tuvieron algún accidente, y ahora sí que como el programa, hay 1000 maneras de morir, ¿no? Y los hospitales creo que son los principales lugares que lamentablemente han visto y han sido testigos de muertes de todos tipos, ¿no? Entonces es algo curioso y muy, muy interesante, inquietante diría yo, ¿no? Pero bueno, es una historia muy buena. Y continuando con esta segunda historia de este episodio, es una historia realmente que a mí me causó como inquietud, algo de miedo, la verdad. Y pues la gente, juntamente contigo, pues ya van a decir qué opinan, ¿no? Esta historia está titulada como El turno de Clara, y ahora verán por qué. Resulta que esta historia incluso hasta tiene el nombre del hospital, pero no voy a decir la ubicación exacta, no nada, voy a decir el nombre. Sucede en un hospital que se llama San Ángel, que está aquí en México. Entonces sucede en ese hospital. Es muy famoso, según las reseñas que yo estuve investigando, por el tipo de atención que te dan, ya que es un hospital privado y pues es muy prestigioso el hospital, ¿no? Bueno, el protagonista de esta historia lleva por nombre David, que en ese entonces estaba cumpliendo su turno de la noche, de la madrugada, que él comenta que en ese entonces solamente eran 3 personas contándose a él mismo. O sea, con él eran 3 personas los que estaban en ese turno. Específicamente estaban en el piso 3, en la zona en donde estaban los pacientes que tenían problemas respiratorios. Esta persona dice eso, yo me acuerdo perfectamente de esto porque estaba yo en el 3er piso del hospital, en donde estaban, mejor dicho, las personas que tenían problemas al respirar. Dice, entonces yo, pues cuando me dijeron que me iba a tocar el turno, pues yo lo tomé normal, no hice alguna objeción ni nada. Empecé mi semana trabajando, el lunes fue normal, toda la semana fue normal hasta el día viernes. Dice, él cuenta que empezó a suceder algo extraño, porque previamente los compañeros que él tenía en ese momento ya le habían platicado, ¿no? No, es que seguro se va a topar, ya sabes con quién. O sea, como que se trataban de meterle miedo. O sea, él creía eso, que trataban de meterle miedo, que le querían hacer burla porque le había tocado un turno que pues la mayoría de los enfermeros nadie quería, porque a pesar de que puede ser a veces muy pesado, a veces también puede ser muy tranquilo, pero es un labor en donde tienes que estar en constante vigilancia. Entonces solía ser un turno muy pesado. Entonces los enfermeros y enfermeras que tenía por compañeros siempre decían, no, seguro se va a topar, ya sabes con quién, no tarda. Y pues David decía, no creo, yo no creo en esas cosas, yo no suelo ser muy espantadizo, yo no soy nada de eso, ¿no? Entonces llega el día viernes, después de que los otros días ya habían marchado con total normalidad. Llega el día viernes y dice que jamás se le va a olvidar la hora. Dieron las 3:15 de la mañana, que creo que dentro de las historias paranormales es una hora muy mística, ¿no? Dan las 3:15 de la mañana y dice que empieza a escuchar pasos a lo largo del pasillo, específicamente a la altura de una habitación que era la 217. Eso es un número muy importante dentro de la historia, ahora van a ver por qué más adelante.
empieza a escuchar ruidos, pero como que no sé, manda a uno de sus compañeros a que se asome al pasillo, pues para ver si alguno de los enfermos pues se había levantado o algo, ¿no? Pues no sé, a lo mejor quería ir al baño, no sé. Entonces manda a su compañero a ver y no, pues no hay nadie. Pues nos lo imaginamos, ¿no? Avanzan unos minutos y de repente vuelven a escuchar, pero ahora el que se asoma es David. Se asoma y hasta lo más profundo del pasillo es donde se topa con esta figura. Él dice que era una enfermera con un uniforme de enfermera impecable, con el cabello recogido y con un cubrebocas. Entonces este muchacho dice, ¿quién es? O sea, él pensó que era una de las enfermeras que estaba en otro piso diferente. Dice, entonces yo veo cómo se mete, o sea, camina como hacia adelante y se mete en la habitación 217. En ese momento yo pues le digo a mis compañeros, oigan, pues acompáñenme, ¿no? Es que sucedió que vi a una enfermera que se metió, no sé, a lo mejor vaya a agarrar algo, no sé, vaya a mover algo que no. Entonces pues van los tres a ver pues de quién se trataba, y cuando abren la puerta de la habitación 217 pues estaba solamente la persona que estaba en esa habitación, totalmente dormida y pues como si no hubiese pasado absolutamente nada. Entonces en ese momento a los tres les entra un escalofrío, porque David les dice, yo sí vi a la enfermera meterse, se los juro, yo la vi. Si no fuera así, pues como para qué vendríamos a los tres a espiar, ¿no? A ver qué sucedía. Total, lo tiran de a loco, como que se queda pensando en eso. Y al otro día, cuando pues ya va a salir de su turno, llegan sus compañeras que estaban en el turno del día y les empieza a contar sobre esta historia, sobre lo que había pasado, ¿no? Una noche antes, esa noche. Entonces una de las enfermeras ya mayores de edad, de las que ya llevaban mucho tiempo trabajando en aquel hospital, se queda sorprendida. Se le abren los ojos así como de, ¿en serio me estás diciendo esto en serio? Dice, de verdad, o sea, yo vi a la enfermera que se metió y pues cuando la fuimos a ver pues no había nadie. Entonces pues no sé si a lo mejor fue como una alucinación por el sueño, no sé. Entonces esta señora que lleva por nombre Gaby, que es una enfermera ya de, digamos que de carrera recorrida, le empieza a decir, lo que pasa es que tú no conoces la historia. Dice, porque esa enfermera la han visto varias personas que se quedan a trabajo justamente en este piso, porque pues años atrás sucede que estaba una enfermera llamada Clara. Dice, entonces esta enfermera tenía el turno de la madrugada, de la noche, y andaba constantemente revisando a los pacientes. Y cuando llegó a la habitación 217, al estar revisando al paciente, entró en un paro cardíaco la enfermera y pues lamentablemente falleció. Dice, y pues dicen, desde que se les empezó a ver, supuestamente que la veían por los pasillos y que se metía a la habitación, dicen que desde ese momento pues no ha podido dejar su turno, porque dentro de ella cree que pues sigue trabajando en el turno. Y pues hasta la fecha, o sea, hasta la fecha es una historia muy reciente, y muchos enfermeros, incluyendo David, que es el que comparte la historia, aseguran haber visto a esta enfermera que lleva por nombre Clara, ¿no? Que dice que sufrió de un paro cardíaco, y pues desde que murió dicen que no ha podido dejar pues ese turno de la noche en ese hospital. Entonces, pues, ¿qué opinas de esta historia, mi querido Iván? Yo creo que los hospitales son de los lugares donde más se carga, precisamente porque es donde suceden las muertes, ¿no? O sea, estamos de acuerdo que en un hospital a diario fallecen personas por distintas causas, algunas son más fuertes que otras, pero por esa razón terminan cargándose, ¿no? de ese tipo de cosas, ¿no? Personas que fallecieron ahí y que ves a sus espíritus vagando, ¿no? Como es el caso de la enfermera, que de cierta manera tenía una conexión con el lugar, ¿no? Sí, exactamente, porque se quedó, me imagino yo que tenía tanta pasión y amor por el trabajo que estaba haciendo de enfermera, que se quedó con eso. En sus últimos
minutos de vida, segundos de vida, se quedó con el de yo estoy atendiendo a mi paciente que lo necesita, ¿no? Entonces, pues sí, es una historia, creo yo, algo tenebrosa, miedosa, algo tranquilo para ir aumentando el nivel de las historias. Pero sí, así es, mi gente. Esta es la segunda historia del episodio. Y pues vamos a dar paso a mi querido Iván, que trae la segunda historia de este podcast. La tercera. Vamos a continuar con una historia muy aterradora. La titulé La muerte acechando. Ok, a ver. Esta historia nos las comparte Fátima. Nos dice que pues su mamá ya está grande, tiene diabetes y pues tuvo una herida en la pierna. Y cuando tienes diabetes pues tarda mucho en cicatrizar, ¿no? Una herida puede simbolizar pues algo muy fuerte, ¿no? Lamentablemente le dio una infección y pues la tuvieron que llevar al hospital pues para atenderla, ¿no? Junto con sus hermanos pues estuvieron al pendiente de atender a su mamá. Entonces en una ocasión, cuando a ella le toca pues cuidar a su mamá, ves que en la habitación pues hay varias camillas. Estaba su mamá y en la camilla de al lado pues había una señora ya grande y su esposo. Normal, ella está ahí cuando de pronto empieza a escuchar que la señora de la cama de al lado empieza a gritar. Ahí está, ahí, me está viendo, me quiere llevar, ahí está. Se espantan. No, pues quién sabe qué le pasará. Su esposo ahí estaba al lado y le dice: no hay nada, tranquila, todo va a estar bien, no hay nada. Y ella dice: pero yo la estoy viendo, ahí está ahí está. Seguía insistiendo que estaba ahí, señalando la esquina de la habitación, que evidentemente pues no había nadie veía absolutamente nada. No, todos creían que pues ya estaba alucinando, que era por muchas cosas, ¿no? Entonces su mamá de esta Fátima pues le dice: pues vela a ver. Ella, no sabiendo qué pasaba, qué cosa, bueno, se acercó, le pregunta a la señora: ¿está bien? Le dice: es que está ahí está, me está observando, me quiere llevar, no dejen que me lleve. Y pues no había nada. Ella le dice: no, es que fíjese que no, pues no hay nada, no hay nadie. No, pero es que ahí está. Y seguía señalando la esquina de la pared, seguía señalando esa esquina, que no había nada. De pronto se escucha una especie de quejido, una especie de lamento dentro de la habitación que no saben de dónde viene. Se escucha un lamento. Todos se espantan. Cuando pasa eso, sucede algo muy aterrador. La señora se queda como vacía. Los ojos se le ven vacíos, no reacciona. Tratan de hacer que reaccione, oiga, nada. Como si se hubiera ido. Pero seguía viva porque seguía respirando. El DS de la pulsación seguía. Entonces seguía viva. No saben qué pasa, tratan de hacer que reaccione. Después se escucha un lamento dentro de la habitación más fuerte. Todos se espantan de decir: no, pues esto ya no es normal. Sí, no es normal. En ese momento grita la señora, grita, decir: no. Grita y como que empieza a decir: no, ya me llevo, ya. Y en un suspiro fallece. No manches. No saben qué pasó, no saben qué fue, qué veía. No saben, pero en ese momento la señora fallece. Ay, no sé. Creo que vivir experiencias de ese tipo me hace recordar a una película, no recuerdo cómo se llama, pero hablaba, no sé si te acuerdas, que de un chico enfermo que veía espíritus de muertos, y cuando se encuentra con otro enfermo, un señor ya grande, le dice: es que lo que pasa es que como tú y yo estamos en esa fase terminal de nuestra vida, nos estamos acercando a esa dimensión, por eso podemos verlo, por eso podemos sentir los que están aquí. Dice: aunque la gente que está sana y que está bien, pues no puede verlos porque no están en la misma condición que nosotros. Entonces, de cierta manera creo que
ha de ser tú como familiar de la persona a la que le sucede ese tipo de cosas, pues creo yo que sí es un trauma muy grande, ¿no? Muy, muy feo ver cómo tu familiar sufre de esa manera. Y pues ya opinará la gente de cómo ve esta historia. Pero bueno, no sé. Ay. Esta historia que yo traigo sucedió en un hospital de aquí de Puebla, que es el Niño Poblano. No voy a decir nombres, pero pues como tú lo dices, para poder identificar a las personas, vamos a ponerles un nombre, ¿no? Vamos a ponerle a la protagonista de esta historia, que es una chica, no sé, vamos a ponerle Rocío. Y esta chica estaba haciendo su servicio para ya finalizar y culminar los estudios de su universidad. Muy interesante la historia y muy perturbadora, no sé. Entonces dice que estaba ella culminando sus estudios cuando de repente la mandan exclusivamente, porque exclusivamente a cuidar a un niño que estaba padeciendo de cáncer, a un niño aproximadamente de 10 años. Ella cuenta esta historia, ¿no? El nombre del niño creo que es innecesario darlo, pero pues es un niño de 10 años, ¿no? Entonces, como pues ella la mandan a cuidar a este niño, era porque los papás de este niño pidieron exclusivamente cuidado, pues las 24 horas para él, para el niño, para que no se perdieran de absolutamente nada. Entonces a ella le tocaba estar durante el turno del día y alguien lo vigilaba pues mientras pasaba la noche. Dice, entonces yo estuve por muchos meses, escasos 8 meses, atendiendo a este niño. Él dice que tenía su teléfono, o sea, tenía su celular en donde jugaba videojuegos mientras pues lo revisaban y así. Y que cuando quería algo y la enfermera no se encontraba dentro de la habitación, le mandaba un mensaje por WhatsApp. Le decía, oye, quiero una paleta, oye, tengo sed, oye, me duele la cabeza. Entonces la enfermera, o sea, como que había esta confianza, ¿no? Y pues obviamente un niño en esa condición, creo que tú como enfermera o enfermero no te niegas, ¿ves? Pues a que te pida algo y negárselo, ¿no? Entonces dice que este niño era como muy amiguero, muy alegre, a pesar de que tenía esta condición. Pues yo creo que el alma y la inocencia del niño pues no se percataba de cuán grave era su situación. Entonces dice que él, a veces llegaba esta enfermera y se ponían a jugar, se ponían a ver videos y mil cosas, ¿no? Hasta que un día pues esta enfermera pues ya se va a su casa, normal, acaba su turno, se despide del niño, le dice que descanse, que pues si necesita algo le mande mensaje, o sea, como para no dejarlo, ¿no? Entonces el niño pues solamente asienta la cabeza diciendo que sí. Esta enfermera se va a su casa y cuando va a su trabajo por la mañana, el niño le manda mensaje, le dice, necesito que vengas porque me siento muy mal y no quiero estar solo, no quiero que haya alguien más si no eres tú, porque el niño ya le había agarrado mucha confianza, ¿no? A esta enfermera que pusimos por nombre Rocío. Entonces pues esta enfermera se apresura, ¿no? Para llegar a donde estaba el niño y oh sorpresa, cuando ella llega le dicen, ¿a dónde está el niño? Ya lo trasladaron a otro cuarto. Le dice a este enfermero que estaba ahí acomodando, le dice, no, dice, el niño murió en la madrugada. Entonces esta enfermera dice, no es posible, yo recibí un mensaje escaso media hora antes, mira, y le enseña el mensaje. Entonces se sorprende porque ella lo tomó como que este niño de 10 años con ese padecimiento, tanto era el amor y cariño que le tenía a esta enfermera, que la veía como una amiga sincera, que dice, yo sentí que se despidió de mí de alguna manera. Dice, porque me mandó mensaje por la mañana y yo llego y me da la noticia de que falleció durante la madrugada. ¿Qué sucedió?
¿qué pasó ahí? Dice, yo me quedo con esa experiencia y jamás se me va a olvidar esa tremenda experiencia que yo tuve en ese hospital. ¿Qué opinas? Te digo, cuando metemos niños ya en la ecuación, las historias tienen una mente macabro, Claro. ¿no? Y más cuando hablamos de que pues ya el niño ya ha fallecido, ¿no? Entonces es aterrador cuando te topas este tipo de situaciones. Sí, y aparte dice, ella lo dice, ¿no? Yo sentí que se despidió de mí. ¿Tú qué dirías? ¿Crees que sí es posible eso? Porque, bueno, muchas de las veces hemos escuchado historias en donde dicen que, ay, es que se vino a despedir de mí. Es que me lo topé, soñé con él, se despidió de mí de alguna manera. Yo pienso que sí. Y, por ejemplo, cuando falleció mi abuela, mi abuela ya estuvo como 4 días ya muy mal, ya no hablaba, ya no comía. Y el día que mi papá llegó a verla, porque pasaron muchas cosas, mi papá no quería ir a verla por cosas que le hizo, entonces no quería ir, y el día que fue se despidió de ella, se pidieron perdón y en ese momento falleció. Entonces está la teoría de que ella no podía descansar hasta que no se despidiera. Sí, claro. Entonces pues sí. Si normalmente la gente que muere y tiene algo dentro de su mente y de su corazón que los atormenta, creo que es un factor muy importante para que, pues de cierta manera, no descansen como deberían de, o no se vayan como deberían de irse, ¿no? Entonces, por eso muchas de las ocasiones, de repente en accidentes, de repente se murió, por ejemplo, la gente que murió de COVID se moría de un día para otro, ¿no? Cuando a lo mejor la gente decía, no, pues mañana vamos al doctor, mañana te vas a sentir mejor. Y llegaba ese mañana, pero pues ya pues lamentablemente para ser sepultados, ¿no? En su tumba. Sí, de hecho tengo una anécdota. Cuando falleció mi abuelo, que yo apenas tenía como 1 año, él ya estaba igual en fase ya terminal, estaba en su casa y él tenía una hermana en Guadalajara. Entonces ella se vino de Guadalajara para verlo. Cuando llegó todavía estaba vivo, pero que se fue de compras, hizo todo un relajo y no fue a lo que tenía que ir a ver. Entonces mi abuelo falleció y cuando llegó ya no lo encontró. Entonces se arrepintió desde ese momento. Es un momento que toda su vida se va a arrepentir, el hecho de a lo que fui no fui, y cuando ya llegué ya fue muy tarde. Sí, claramente. Ahí creo que ese tipo de historias nos dejan en claro que siempre hay que demostrar amor y perdonar y otorgar el perdón a quien corresponda o a quien nosotros sentamos que tenemos que hacerlo, ¿no? Porque creo que muchas de las veces lo hemos dicho y hemos escuchado que pues no sabemos cuándo nos vamos a morir. Algunos dicen tenemos muchos años de vida y de repente no es así. Entonces creo que es una gran lección de vida este tipo de historias que llegan a suceder en hospitales, ¿no? Y pues hablando al respecto de los sucesos de despedida, ¿no? En las muertes, pero es algo muy, muy interesante. Esta siguiente historia que yo traigo es algo perturbadora. No sé si catalogarla como hospitales pues, pero tiene como que una parte en donde sucede, ¿no? Porque a ver, esta historia empieza con 2 hermanos. Esta historia empieza con 2 hermanos que, según la historia, dicen que son de un estado del norte. Entonces dice que la familia, el padre de ellos muere y les hereda. Eran 2 hermanos específicamente, solamente de la familia. Ambos ya habían hecho su vida, ya estaban casados, y dice que cuando el papá muere les hereda el negocio que él tenía, que era muy conocido en ese estado porque tenía una cadena pues relativamente grande de carnicerías. Entonces dice que pues llama a los 2 hijos para dar a cada uno según lo que le correspondiera, pero el hijo menor no va a verlo. Llega, como tú dices, llega días después y llega literalmente a reclamar la herencia, porque él decía, no, ya mi papá ya se murió, ya que caramba vengo a llorar, aunque llore yo ya no importa. Entonces dice, yo nada más vengo por la parte que me toca y no me interesa. Entonces el hermano mayor le dice, ¿sabes qué?
pues, o sea, me vas a disculpar, ¿no? Pero el hecho de que tú no vinieras a ver a nuestro padre en sus últimos momentos de vida hizo que no te dejara nada. Me lo dejó todo a mí y dijo que eras una persona muy ingrata y malagradecida. Dice, y se fue con ese concepto de ti. Obviamente este muchacho se enoja, se enfurece a más no poder y empieza a lanzar maldiciones de ¿cómo crees que no me dejó nada? ¿Cómo se atrevió? Entonces empieza a maldecir, ¿no? A su papá, que yo siempre lo apoyé y pues ya sabes, se enoja mucho porque el hecho de que no había llegado a verlo cuando su papá los llamó, pues su papá literalmente lo desheredó. Entonces pues este muchacho, este hermano mayor, estaba en su trabajo atendiendo ya los negocios que su papá le había dejado, estaba haciendo nuevos planes, nuevos proyectos de crecimiento y se quedó con el pensamiento de que su hermano le dice, pero algún día me las vas a pagar, esto no se va a quedar así, porque tú sabes que parte de la herencia que pues papá tenía era para los dos, no nada más para ti. Entonces el hermano le dice, es que yo no tengo la culpa, o sea, tú no quisiste venir, y si esa fue la consecuencia de tu decisión, pues ni modo, carga con ella, ¿no? Total, se hablaron de esta manera, o el hermano menor lo maldijo y como que lo advirtió, lo amenazó, pero pues se fue por su rumbo, ¿no? Poco tiempo después, el hermano mayor cae enfermo, que supuestamente tenía una enfermedad en el riñón. Entonces pues obviamente la familia, y por los negocios que tenía, pues era una persona que estaba bien posicionado económicamente. Entonces la familia lo llevaba a los doctores, al hospital, lo llevaban a hospitales particulares, y no daban con la enfermedad, no daban. Y un día le dicen, ¿sabes qué? Ya probamos de todo, ni modos, vamos a hacernos una limpia porque esto no es normal. Entonces llegan con la persona que les hace la limpia y les dicen, lo que pasa es que tú tienes un trabajo de muerte, es un trabajo que viene de parte de tu familia. Dice, es un hermano tuyo. Dice, no sé cuántos hermanos tengas, pero es de un hermano tuyo. Entonces este muchacho recuerda lo que le había dicho su hermano, no te vas a arrepentir, porque tú sabes que esa herencia también es para mí y no solo para ti. Total, este señor como que era como un balde de agua fría, ¿no? Porque en ese momento se imagina a su hermano. ¿Mi hermano habrá sido capaz de esto? ¿De hacerme esto? Entonces él dice, no creo. No, me quito de todos esos pensamientos, supersticiones. Este señor no sabe lo que está hablando. Vamos a ir al hospital y pues yo me voy a poner bien. Y el señor que le había dicho sobre el trabajo le dice, mira muchacho, no te engañes a ti mismo. Dice, este trabajo no es un trabajo normal. Dice, de hecho este trabajo está hecho para que todas las personas que intenten curarte sufran las consecuencias de alguna manera. Dice, entonces, cuidado. Y le deja advertido y se van y van al hospital. Y ahí es donde empiezan a ocurrir cosas extrañas, ¿no? Porque dice que cuando este señor está internado, el hospital lo interna por problemas en el riñón. Entonces lo internan y de repente, cuando llegaban a visitarlo los enfermeros y sus familiares, en la habitación había como un aroma como putrefacto, mucho a humedad. Era como muy raro, porque decía, ¿de dónde viene ese aroma, no? Y trataban de limpiar, lo cambiaban de habitación y lo mismo. De repente entraban los enfermeros y había de que ratas muertas, cucarachas. Entonces era como muy raro. Y una de las cosas que a él le resonaban mucho que le había dicho el brujo era de que todas las personas que intentaran curarte pues van a sufrir las consecuencias de alguna manera. Dice, entonces pues cuidado. Entonces él notaba que cada día que pasaba, 2 o 3 días que pasaban, llegaba un enfermero diferente, o enfermera o doctor. Entonces les preguntaba, oigan, ¿y el muchacho de la otra vez qué? ¿Por qué ya no vino? ¿Dónde está? Dice, no, lo que pasa es que se enfermó muy feo. Y así, hasta que pues lamentablemente el señor pues fallece y en automático el hermano reclama la herencia. Pero es extraño cómo pues pueden llegar a suceder este tipo de cosas, que gente que ni al caso, como en el caso de los enfermeros,
pues pudieron resultar pues afectados de cierta manera, no por intentar pues restaurar la salud de ese señor, solamente porque este hermano pues le tuvo como que ese rencor y odio en su corazón por este tema de las herencias, ¿no? Entonces le sucedieron estas cosas a este señor en este hospital y pues no se explicaban por qué o cómo era posible, ¿no? Y pues, ¿qué opinas de esta historia? Que tiene que ver igual con brujería y pues, ¿qué opinas? Ya cuando hablamos de envidia o de atacar a un familiar con magia, con brujería, pues ya es fuerte, ¿no? Ver ese tipo de cosas, ¿no? Porque pues dentro de la familia hay pleitos, lo que sea, pues ya cuando involucras muerte, sí, claro, por este tipo de cosas, pues ya tiene un toque macabro, ¿no? Sí, claro, ya independientemente de si tú eres creyente en la brujería o hechizos para hacer que una persona se la pase mal, ya estás mal, o sea, tú ya como familiar ya fallaste. Claro. O sea, no puedes desearle la muerte a una persona y menos si es de tu familia, ¿no? Pero llegan a suceder este tipo de cosas y pues es lamentable que gente que no tiene nada que ver, como en la historia que los enfermeros, pues a lo mejor nada más porque les tocó cuidarlo, resultaron también de alguna manera dañando su salud. Claro. Qué feo que haya historias así, la verdad. Sí. Pero pues bueno, vamos a continuar contigo, mi querido Iván. Vamos a continuar con una historia, ya la había yo contado en algún momento, pero la conté muy simple y ahorita vamos a profundizar un poquito más al respecto. Esta historia se llama El Enfermero. ¿El enfermero? Okay. Ajá, y tiene que ver precisamente como lo que estamos viendo, ¿no? La envidia, el conflicto entre los mismos hermanos. Esa historia nos la comparte Patty, nos dice que pues su mamá ya cae en fase terminal, ya cae en el hospital y pues cuando pasa eso, pues lamentablemente todos sus hermanos empiezan a pelear la herencia. Es todos contra todos, a ver quién se queda qué te quito a ti, qué me puedo quedar yo. Entonces empieza un conflicto entre los propios hermanos, ¿no? Mientras la mamá está en el hospital, los propios hermanos están viendo qué quedarse, qué le quita al otro y todo esto, ¿no? Entonces nos dice que para entrar al hospital pues le da una especie de tarjeta, ¿no? Uh-huh. Para que puedan entrar. Entonces pues los hermanos tenían cada quien su tarjeta para que pudieran entrar al hospital y sin ella pues no te dejaban entrar. Nos dice que a base de engaños pues le terminaron quitando su tarjeta. Uno de estos hermanos le dijo, ¿sabes qué? Préstame tu tarjeta para que vaya yo. La otra, quién sabe dónde la olvidé, la perdí, entonces préstame la tuya. Al fin de cuentas, pues bueno, se la presta, le presta su tarjeta y cuando le dice, ¿sabes qué? Préstamela para que yo, pues ahora sí que vaya, ¿no? Regrésame mi tarjeta. Y su hermano le dice, no, ¿sabes qué? No te voy a dar nada. Y ahí a ver cómo le haces, pero no te pienso dar absolutamente nada. Ella pues ya no sabe qué hacer porque se la aplicaron. Estaba todo este conflicto entre los hermanos y pues le quitaron su tarjeta y el chiste es que no te la vamos a dar y ahí a ver cómo le haces. Entonces pues trata de ir al hospital, a la recepción, a ver si de alguna manera pues la pueden llegar a dejar entrar, ¿no? Llega al hospital, ahí está la chica de recepción y le explica es que fíjese que pues no tengo mi tarjeta, mis hermanos me la quitaron y pues todo este relajo, ¿no? La señorita le dice, ¿sabe qué? Pues no podemos hacer nada, esos son problemas familiares, nosotros no nos podemos meter en eso, usted resuélvalo y ahí a ver cómo le hace, pero pues si su tarjeta no puede pasar. Entonces pues se regresa, se sienta en uno de los pasillitos de espera y pues como que se pone a llorar, ¿no? Ella se agacha, está como que llorando, preocupada y ahora sí, pues ahora qué voy a hacer, ya la tengo que ver porque los demás ni siquiera la iban a ver, depende de mí, no puedo pasar. Entonces en eso describe cómo llega un enfermero con un carrito, se pone enfrente de ella levanta la vista, lo ve, lo describe como un hombre alto, fornido, bien parecido, vestido de enfermero, con su gafete y su nombre que se llamaba Alejandro. Lo ve, este enfermero le pregunta, ¿qué tiene? Y ella le dice, ¿sabe qué? Pues es que no puedo pasar, no tengo mi tarjeta, mis hermanos me la quitaron, tengo que pasar a ver a mamá, pero pues
no puedo, ¿no? Y él le dice, ok, pues yo la voy a ayudar, véngase conmigo, véngase. Y ella le dice, no, pues es que no me van a dejar entrar, ahí está el guardia, me acaba de ver que fui, pues no me van a dejar entrar. Y él le dice, véngase, no se preocupe, sígame. Entonces dice que avanza con su carrito, ella viene atrás de él, pasa como si nada, describe que el guardia pareciera que ni siquiera se dio cuenta que ellos pasaron, como que pasaron desapercibidos. Dice, pasamos a un lado del guardia y pues el guardia ni en cuenta que pasamos, ¿no? Algo muy, muy extraño, pero no le dio mucha importancia. Se suben a un elevador, llegan a una oficina. El enfermero le dice, ahora sí, espera, explíqueme cómo estuvo. Pues fíjate que pues mi tarjeta me la quitaron, ya fui a la recepción, pero no me pueden dejar pasar porque la necesito y no sé cómo recuperarla y todo esto, ¿no? El enfermero le dice, ¿sabe qué? Pues yo la voy a ayudar, espérese tantito. Se sale, ella pues lo espera, regresa y le da una tarjeta y le dice, tenga, esto es para usted, no se la dé a nadie, que nadie se la pueda quitar. Con esto usted podrá entrar a la hora que quiera, salir a la hora que quiera y nadie le va a decir nada. Explica que es una tarjeta diferente a la que ella tenía, como si fuera algo más premium, ¿no? Por así decirlo. Le da la tarjeta, le dice no se la dé a nadie y pues con eso usted va a poder entrar sin ningún problema. Ella lo abraza, como que quería llorar por la alegría, por la emoción. Le dice gracias, de verdad muchas gracias, no sabe cuánto me ha ayudado, de verdad muchas gracias. Entonces se sube a ver a su mamá, todo normal. Al día siguiente dice, pues sabes qué, pues voy a ir a verlo, voy a darle las gracias, la verdad me ayudó mucho y pues quisiera darle un regalo de agradecimiento, ¿no? De agradecimiento por lo que me hizo, por lo que me ayudó. Entonces llega al hospital, se queda sentada en el mismo lugar donde lo vio. Pasan las horas, no lo ve, dice, pues no va a tardar en pasar. Pasa el rato, no lo ve, como que se desespera y ve a una enfermera y le pregunta, oiga, fíjese que estoy buscando a este tal enfermero, Alejandro, porque el día de ayer pues me hizo un favor y quisiera pues darle las gracias, ¿no? Y la enfermera le dice, no, aquí no hay ningún enfermero que se llame así. Le dice, pero si yo ayer hablé con él y me dio esta tarjeta, hasta lo abracé y me ayudó y todo. Dice, no, aquí no hay ningún enfermero. Y entonces ella le explica, pero sí, yo lo vi, era tal, así, llevaba un carrito y tal. Y la enfermera le dice, no, aquí ni siquiera pueden entrar con esos carritos porque entran en otra área. Entonces, aquí no. Y pues le dice, pero si yo lo vi. Y dice, no, aquí no hay ningún enfermero que se llame así ni nada. Entonces se quedó esperando a ver si lo veía. No lo volvió a ver. ¿Qué fue? ¿Qué era? ¿Quién era? No sabemos, pero le dio una tarjeta para que pudiera pasar a ver a su mamá. No manches. Fíjate que ahorita que estoy escuchando esta historia me viene a la cabeza, una vez decía alguien, ¿no? Que no solamente te puedes encontrar con cosas negativas, ¿no? Sino también con cosas positivas. Claro. Y pues digo, claramente esta experiencia hay gente que lo toma como, no sé, como un favor del creador, de Dios, no sé. Entonces, independientemente de que sea uno creyente, le puede dar la connotación que tú quieras. Y pues, órale, qué interesante. Pero bueno, vamos a finalizar con esta historia, que es una historia que decidí dejarla hasta el final por el tipo de historia que es. Esta historia lleva por nombre El último testigo. El último testigo, nada, fíjate. El protagonista de esta historia y el que la comparte se lleva por nombre, es un señor que se llama José Juan, que radica en el estado de Oaxaca. Él dice que en un momento de su vida tuvo complicaciones pues de salud. Lo llevaron a un hospital en el cual le dijeron que necesitaba intervención quirúrgica, o sea, necesitaba una cirugía pues para que pues no padeciera más de lo que ya estaba, ¿no? Entonces la familia dice que se puso de acuerdo, dijeron, ¿saben qué, doctores?
opérenlo, hagan lo que tengan que hacer, pero no dejen que mi papá se ponga más mal. Todos los hijos se pusieron de acuerdo, entonces pues los doctores, ok. Cuando se ponen de acuerdo, entra el señor a cirugía. Este señor dice, yo entro a cirugía, obviamente me anestesian, me duermen, y cuando yo abro los ojos, ya estaba yo en una habitación compartida con 4 personas. Éramos 2 de un lado y 2 del otro lado. La puerta estaba como en un lateral. Dice, entonces estábamos así, que solamente nos dividían pues un tipo de cortinas. Dice, entonces yo abro los ojos, dice, cuando yo despierto, ya habían pasado unas horas desde mi cirugía. Cuando yo despierto, dice, pues obviamente siento el dolor de la herida. Trato como que de tantito, dice, levantarme y no pasa nada, o sea, no puedo, me duele, y pues no hay ningún enfermero a quien pueda yo acudir. Dice, en ese momento, pues yo dije, o sea, yo en mi mente, dice este señor, en mi mente me imagino, pues solamente queda descansar y recuperarme, no queda más, ¿no? Dice, entonces yo me dormí. Dice, yo me desperté, no sé, dice que por despertarse de una cirugía perdió la noción del tiempo, pero pues por la luz que entraba por los ventanales, dice que él se imaginaba que eran aproximadamente, no sé, a lo mejor las 12 del día, a la 1 de la tarde. Dice, entonces, dice, yo como que me quedé con esa noción, dice, cuando despierto ya era de noche. Ya era de noche, dice, y cuando yo despierto me desperté porque un enfermero estaba checando mis signos vitales, estaba checando esta bolsa como de medicamento que tienen a un lado los pacientes. Dice, entonces le pregunto, ¿a qué hora son, enfermero? ¿A qué hora es? ¿Y qué día es hoy? Entonces el enfermero le dice, hoy es día martes, por ejemplo, y son aproximadamente las 11 y cachito de la noche, 11:30 por ahí. Y dice, ¿y cómo voy mejorando de mi salud? Le pregunta, ¿no? ¿Cómo voy mejorando de mi salud? Y le dice, no, pues por lo que marcan sus signos y por el estado en el que salió de la operación, pues todo marcha que sí se va a poder recuperar, pues casi por completo. Entonces este señor dice, ok, se queda más tranquilo, porque pues ya le dijeron cómo salió todo y todo, ya está al tanto, ¿no? Digámoslo. Dice, entonces pues el enfermero se va. Dice, y en ese momento, cuando el enfermero se va, a los pocos minutos, la persona que estaba del otro lado de la cortina con el cual estaba compartiendo la habitación, empieza como que a quejarse, o sea, como que se queja. Entonces dice que como estaba todo apagado, las luces de los hospitales son muy tenues, justamente pues para que no molesten a los pacientes, ¿no? Entonces dice que solamente como que medio daba un destello de luz en medio del cuarto, ¿no? Y era más oscuridad que luz. Entonces yo escucho este lamento, dice, y pues volteo a ver, pues qué pasa, ¿no? A lo mejor se está intentando levantar, no sé. Dice, yo volteo, dice, y veo pues que está la sombra de la silueta de esta persona acostada. Dice, entonces yo digo, seguro le ha de doler algo, no sé, o sea, no sé. Dice, entonces yo le pregunto, oye, ¿estás bien? Y este señor se queda callado, porque dice que era la voz de un hombre. Y le dice, y muy, muy forzadamente y muy suavemente, creo yo por el trabajo que le costaba, le dice, sí, estoy bien. ¿Cómo te llamas? Y le dice, yo me llamo Gilberto. ¿Y por qué estás aquí? Es que a mí me salió un tumor. Dice, entonces pues estoy aquí por eso. Dice, hablo con él escasos minutos después de esta pequeña charla. Dice, y de las sombras tenues surge una sombra oscura, muy oscura, un tipo de bulto que cada vez se iba haciendo más grande. Él realmente no podía ver porque lo separaba la cortinilla. Y este señor volvía a empezar con los quejidos, ¿no? Entonces este señor dice, ¿qué está pasando, no? Se levantó, se quiere levantar, ¿qué sucede? Entonces en ese momento dice que empieza a pedir ayuda, pero pues por la herida que tenía, pues no podía gritar, no podía esforzarse tanto. Dice, entonces yo veo cómo esta sombra va
va subiendo, dice, hasta que vi que tenía una altura casi ya tocando el techo. Dice, ahí es donde yo dije, esto no es normal. No es normal que esté sucediendo esto. Dice, entonces cuando esta sombra se queda inmóvil, veo que de la sombra, o sea, veo por la cortinilla de la sombra, de este bulto que iba creciendo, empieza a emerger una mano, que claramente se veía cómo se posaba sobre el pecho de este señor. Dice, y de un instante a otro, pues ya no escuché absolutamente nada. Cuando yo volteo para todos lados, vuelvo a ver este bulto, ahora ya enfrente de mí, en total oscuridad. Dice, y cuando yo intento pedir ayuda otra vez, esta cosa voltea a verme. Y fíjate este detalle que a mí me puso la piel chinita. Dice, cuando voltea a verme, a pesar de que no tenía rostro, yo sentí como su mirada me penetraba hasta lo más profundo de mi alma. Dice, en ese momento yo intento gritar, llegan los enfermeros, obviamente ya no había absolutamente nada. ¿Qué pasó, señor? ¿Se encuentra bien? Sí, lo que pasa es que creo que el señor de aquí se quiere levantar, por favor pueden revisarlo porque se está quejando. No se preocupe, nosotros ya vimos sus signos vitales y todo marca que está bien. Entonces, para calmar a este señor, un enfermero va a corroborar que este señor esté bien y se queda viendo con el otro enfermero y le dice, ya está muerto, ya falleció. Entonces dice que una de las cosas que a él le traumó y que él lo interpretó fue que dice, yo vi cómo la muerte personalmente vino por este señor. ¿Por qué? No lo sé. Quizás era creyente, quizás le debía algún favor. La gente que sabe del tema pues ya dirá. Pero dice este señor, desde esa vez no me vuelvo a quedar en un hospital. Y pues sí, con esta historia culminamos este episodio. ¿Qué opinas? Es traumante, creo yo, cuando te toca vivir cosas así. Porque pues, no estamos acostumbrados, ¿no? Es que ¿quién te cree? Sí, creo que solamente aquellos que lo han vivido te podrían creer. ¿Quién te cree? O sea, tú como persona que estás viendo esta cosa que dice que cuando voltea, dice, no tenía rostro y yo sentí su mirada penetrarme. Llega el enfermero y ¿cómo caramba le explicas que viste? No te va a creer. Sí, no te cree, no sé, a lo mejor será porque, no sé, el medicamento es muy fuerte, no sé, alucinaste, no te va a creer. Dice, entonces el Señor decía esto, yo desde ese día yo no quiero saber de hospitales ya. Dice, porque no quiero volverme a topar con esta cosa. Entonces pues una experiencia yo creo muy traumante, sí, muy aterradora, porque una cosa es que te cuenten y otra cosa es vivirlo. Sí, ya vivirlo es otra cosa muy distinta. Sí, vivirlo es una cosa muy diferente, ¿no? Y creo que a ambos nos ha tocado pues vivir y no solamente ser como espectadores de sí, de que no, pues me contaste esta historia, qué miedo o qué interesante historia, ¿no? Pero cuando la vives y saltas ese umbral, pues ya ves las historias desde otra perspectiva. Claro. Pero pues sí, ¿algo que quieras decir antes de terminar con el episodio? Un episodio muy interesante, historias muy, muy interesantes. Creo que son lugares donde pasan muchas cosas que no podemos explicar. Precisamente como te decía, se cargan porque pues la gente fallece, hay muchas cosas fuertes. Entonces son lugares muy, muy interesantes, ¿no? Uh-huh. Y hay historias también muy interesantes. Exactamente. Igual y en algún momento me topé por ahí con una que otra historia acerca de hospitales mentales, en donde pues están cuidando a estas personas que sufren de enfermedades mentales. Entonces sería interesante igual en un futuro quizás traer, explorar, ¿no? Este tipo de historias. Ajá, exactamente. Pero pues nada, a la gente que llegó hasta este punto del episodio, muchas gracias, les damos gracias, se valora mucho, se aprecia mucho, ya que sí sabemos pues cuántos se quedaron, ¿no? Ya que pues YouTube nos da esa métrica de la gente que se queda.
y de cuánto tiempo ven, ¿no?, el video. Así que si te quedaste hasta este punto, muchas gracias. Espero que te haya gustado el episodio, espero que lo hayas disfrutado. Coméntanos tu opinión o de qué tema te gustaría que habláramos y pues ya nosotros lo estaremos abordando. Ya sabes, mándanos tu historia si así lo deseas a los correos que están en la descripción y en la pantalla. Y pues sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente episodio. Cuídense mucho, mi gente. Bye. Esto fue Historias de Alguien.